conversando en las últimas sesiones de estas dos jornadas sobre distintos temas vinculados, por ejemplo, con ciudades seguras y resilientes, transformación digital, equidad social, gobernanza innovadora, también sobre salud y ciudades inteligentes. Y ahora es momento de darle también una mirada al futuro sustentable. ¿Qué significa el reto del crecimiento demográfico y la expansión fragmentada de las ciudades? La sesión lleva por nombre El futuro de la movilidad urbana sustentable. A continuación, los quiero dejar con este panel que será moderado por la arquitecta Loreto Figueroa Armijo de la Universidad San Sebastián. Bienvenida, Loreto, bienvenido a todos los que integran este panel. Buenas tardes, muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Si partimos de la base que la ciudad se construye a partir de la colaboración entre privado, público, academia y ciudadanos, es fundamental estar hoy día conversando de estos temas con un panel que cubra todas esas áreas. Para eso estamos con Paola Girón, urbanista y doctora en planificación urbana de la Universidad de Chile. Actualmente es directora de Núcleo Milenio Móvil, coordinadora de doctorado sobre territorio, espacio y sociedad. Paola nos va a hablar entonces de estos y otros temas, movilidad sustentable versus habitantes y sus trayectos. Y gracias por la invitación. Lo que yo quiero hablar tiene que ver con las narrativas SMART, cómo se promueve y cómo se vende esta idea de los SMART y las SMART Cities. En general, lo que estamos tratando de ver es cómo se convence sobre lo que queremos proyectar a futuro, una visión sobre futuro cuando hablamos de una narrativa. Y lo que quiero analizar un poco es cómo esa narrativa permea en la construcción de ciudad. Hay muchas narrativas que están dando vuelta. El caso de Medellín, que quizás vamos a ver un rato más, es una de las narrativas de urbanismo social que ha ayudado mucho a entender qué es lo que viene. En general, la movilidad sustentable se entiende como esta pirámide de la movilidad donde se prioriza o se quiere priorizar de acuerdo a los modos. El modo menos sustentable sería el auto y luego el más sustentable sería la bicicleta y la caminata. Lo que nosotros pensamos es que esta narrativa sobre los SMART generalmente se vende como la tecnología, ¿no? Mucha tecnología a través de la innovación, como podría ser la electromovilidad o la sustentabilidad, que generalmente se habla de la reducción del CO2 en las ciudades, o por otro lado, una mayor democracia o participación de las personas, que generalmente se reduce a los datos que puede producir una ciudad inteligente, o mayor eficiencia en cuanto a la rapidez que pueda tener una ciudad. Pero, ¿de qué inteligencia estamos hablando cuando hablamos de Smart Cities? ¿O de qué inteligencia, de quién estamos hablando? ¿Y dónde está el territorio? ¿Cómo se vinculan estas distintas partes parceladas que se ven de los modos de movilidad cuando hablamos de una movilidad más inteligente y más sustentable? Y ahí el problema es que ¿dónde están las personas? Nosotros sabemos que las ciudades chilenas, al menos y de toda América Latina, son desiguales, están fragmentadas, la planificación urbana es a destiempo, llega tarde, las intervenciones son discontinuas y parciales, y existe muy poco conocimiento sobre las experiencias de los habitantes, los conocimientos que tienen los habitantes y los saberes de los planificadores urbanos. A estas partes de las ciudades que nosotros habitamos no llega el Smart City. En general, el Smart City llega a los lugares de mayores ingresos o a los centros de las ciudades, pero a las periferias, a donde realmente encontramos los problemas, no llega esta narrativa de Smart City. Entonces, lo que nosotros estamos viendo es cómo pasar de estos modos en que se analiza la movilidad sustentable a los trayectos que unen estos modos que se están viviendo. Y en este proceso reconocer tanto el espacio público que está en torno a la movilidad como las experiencias de los habitantes a medida que se están moviendo. Y de ahí uno puede unir los distintos modos de transporte, modos de moverse y no priorizar por modos, sino de acuerdo a lo que las personas van surciendo de estas ciudades que están generalmente fragmentadas. Entonces, el problema de las narrativas SMART hoy en día tiene que ver que la movilidad sustentable no une los fragmentos. Por otro lado, no contempla una mirada más integral de la ciudad y observa el territorio como un contenedor cuando nosotros lo vivimos constantemente a través de él. Y la ciudad a veces se ve como una unidad de negocios. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver a través de esta mirada de los trayectos? Reconocer que los territorios son relacionales, empezar a vincular las infraestructuras de la movilidad y de la ciudad, vincularlas entre sí, porque hoy en día están fragmentadas, y hacerlas más permanentes, reconocer las distintas inteligencias y dar inicio a un proceso de aprendizaje urbano y que las personas estén al centro de esta planificación.
Entonces lo que estamos pensando es que los SMART no necesariamente tiene que verse como solamente tecnología, sino que, y no pensar que no se está construyendo nuevas problemáticas. Tenemos que empezar a usar los atributos del Smart City, tanto en la innovación, en la tecnología, en lo sustentable, en la democracia que tiene el Smart City para generar nuevos problemas en la ciudad y empezar a pensarlos de maneras distintas y ofrecer soluciones a nuevos problemas. Lo Smart puede contribuir a representar, a repensar el urbanismo hoy en día. Se requieren estas nuevas visiones de la ciudad, pero para repensar, y estamos en momentos, por lo menos en el caso chileno, que se requiere volver a pensar qué tipo de ciudades queremos, tener narrativas comunes, pero que vayan hacia soluciones que realmente nos sirvan, soluciones hacia problemas de desigualdad, hacia la fragmentación territorial que estamos viviendo y sobre todo para ir entendiendo mejor cómo unir estos pedazos de ciudades que están fragmentadas y que la mirada de la movilidad sustentable no recoge. Entonces empezar a unirla a través de análisis que incorporen la experiencia de los habitantes en el territorio. Perfecto. Muchas gracias, Paola. Nos queda clarísimo. Hablaste de movilidad sustentable versus los habitantes y sus trayectos, la movilidad cotidiana, la forma en que se experimenta la movilidad en las ciudades. Y de eso queremos hablar también con Carlos Cadena. Él nos acompaña desde Medellín. Carlos actualmente se desempeña como secretario de Movilidad de Medellín y sus investigaciones se enfocan en temas de sostenibilidad urbana, relación entre movilidad y procesos políticos. Buenas tardes, Carlos. Me complace mucho saludarlos, muchas gracias por la oportunidad. Realmente es un gran honor volver a acompañar Smart City, me da mucha envidia, debo confesar que el día de hoy estemos pues desde Santiago, muchos de ustedes desde Santiago. Yo he soñado con que Smart City venga a Medellín y ya en el futuro. Quiero comentarles un par de temas sobre lo que estamos viendo en Medellín, desde la Secretaría de Movilidad de Medellín, pero particularmente desde el gobierno de Medellín. Un poco, Paola, la narrativa nuestra es esta. La narrativa es la narrativa de la ciudad habitable, la narrativa de la ciudad habitable para todas y todos, la narrativa de la ecociudad. Entonces, hemos intentado mucho hablar de la ecociudad como nuestro gran espacio. Medellín es una ciudad que tiene aproximadamente 2,5 millones de habitantes. La ciudad completa, digamos, metropolitana, tiene 4 millones de habitantes. Imagino que muchos de ustedes han estado acá. Y algunos de los procesos importantes de Medellín tienen que ver con la transformación urbana reciente. El urbanismo social, el urbanismo que mencionaba Paola, tiene alguna historia reciente porque también ha sido importante cómo se ha construido en conjunto con las comunidades, cómo se ha construido en conjunto con el sector privado. Esos procesos son los procesos que son sostenibles en el largo plazo. En lo que tiene que ver con movilidad, ustedes saben que Medellín ha logrado establecer una narrativa también muy importante alrededor del metro de Medellín. A la izquierda ven el metro de Medellín, en el medio ven el tranvía, el mismo sistema integrado de transporte y los cables. Los cables han sido absolutamente importantes en nuestra ciudad porque nos han permitido llevar el sistema integrado de transporte a las laderas, a lo alto de las laderas. Medellín está en las montañas de los Andes colombianos y digamos que todo este sistema integrado nos ha permitido un gran avance. Los buses tipo BRT, el sistema de bicicletas eléctricas en Chile, y quiero contarles hoy particularmente sobre un gran proyecto que hemos logrado sacar adelante en los primeros meses de este gobierno, es el Metro de la 80. Esta será nuestra tercera línea de metro y se complementa como sistema integrado de transporte con otras 7 líneas que componen lo que es digamos, la posibilidad de la Medellín actual en la movilidad más sostenible. Pero quiero detenerme en lo siguiente, ahí no está, digamos, el secreto de la transformación urbana en Medellín. Las grandes obras de infraestructura son vitales, la integración es vital, la articulación es vital, pero realmente lo que hace la diferencia es el proceso permanente de largo plazo, la conexión a micro, media y gran escala y la integralidad de los proyectos. Entonces, en este mapa que están viendo en este momento, quiero insinuar lo siguiente, es que Medellín es una ciudad que ha creído en las transformaciones de largo plazo, lideradas por los gobernantes de turno, pero también en conjunto con el sector privado, con la sociedad civil,
con las organizaciones de base comunitaria en los territorios. Cada uno de estos proyectos que ven, no los voy a detallar, son proyectos que están a nivel de barrio. Y a nivel barrial quiere decir que somos capaces de entender qué sucede en el territorio, quiénes lo lideran, cómo lo logramos sacar adelante con eso. Para finalizar, quiero comentarles algo de lo que se viene en Medellín, también con la intención de invitarles a que vengan a conocer cuando las posibilidades así lo ameriten. Y en lo que tiene que ver con la movilidad, Medellín ya apuesta, es la apuesta del señor alcalde Daniel Quintero a una Medellín caminable y pedaleable. Aquí tenemos un gran reto, porque la bicicleta, digamos, todavía no está en el punto que quisiéramos que se hubiera para una ciudad como Medellín, pero queremos aumentar el 4% de viajes diarios en la ciudad y particularmente incrementar de manera significativa la cantidad de viajes en mujeres, más mujeres. Pedaleando quiere decir que estaremos haciendo las cosas bien. Mantener el número de viajes a pie, el 27%, es un número importante. Y hacer un matrimonio, una conexión entre el valle del software y la ecociudad. Traigo un solo ejemplo. El ejemplo es un sistema de ecomovilidad, un sistema inteligente de movilidad. En Medellín y en otros lugares de Latinoamérica todavía tenemos algunos mecanismos de gestión de la demanda que no funcionan muy bien, son anacrónicos, tienen incentivos perversos, como por ejemplo puede ser el pico y placa en Colombia. Pico y placa quiere decir que ciertas placas no pueden salir en ciertas horas de ciertos días. Sino que queremos cambiarlo algo que se vuelva mucho más inteligente, que una persona a través de su celular pueda saber claramente cuáles son los incentivos, los precios para usar ciertas vías, hacer ciertos recorridos, ir a ciertos destinos, de manera inteligente, de forma tal que también quede muy claro que el transporte colectivo, el transporte masivo, la bicicleta, la caminata, el trabajo remoto, no solamente son mucho más económicos, sino que le aportan positivamente a la salud pública. Entonces, hacia allá vamos. Quiero manifestar que una de las columnas de esta estrategia también tiene que ver con la seguridad vial, reducir a la mitad la tasa de mortalidad de accidentes de tránsito, porque definitivamente, y con esto termino, el único número éticamente aceptable de muertes en nuestras calles y avenidas es cero. La ilustración de la primera diapositiva nos recuerda que tenemos que avanzar hacia una ciudad humana y a escala humana. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Interesante los conceptos que nombras de ecociudad a través de una revitalización justa y verde, un urbanismo social, la sociedad civil más privado, más público, para poder generar estos espacios. Recuperar el espacio público para las personas es una prioridad. Y aquí entonces entramos con Pedro Vidal, que nos va a hablar de cómo gestionar la movilidad en contextos de cambio, disrupción, visión y adaptación. Él es secretario ejecutivo de la Unidad de Control de Tránsito y Sistemas Inteligentes de Transporte de Santiago, que forma parte del Ministerio de Transporte, y cuya tarea es modernizar y operar los centros de control de tránsito del país. Anteriormente se desempeñó como coordinador nacional de ciudades inteligentes y gerente de C Santiago Corfo. Bienvenido, Pedro. Adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Gracias por darme la oportunidad que nos invita a reflexionar y a repensar qué ciudad queremos desde sus lógicas de movilidad. Quiero básicamente compartir tres ideas relevantes en el tiempo que tenemos, y es básicamente concebir la movilidad como un ecosistema. Entendemos que en la base de lo que se construye desde lo que es la movilidad y el transporte aparecen o emergen una serie de disrupciones que podríamos llamar como eventos o situaciones que nos mueven el piso y nos tienen que llevar a ver cómo repensamos los aspectos de movilidad. Y desde la lógica de Smart City, esto no solo tiene que ver con el ámbito tecnológico, tiene que ver con los ámbitos medioambientales, también con los temas económicos, gubernamentales, sobre todo ahora en Chile, que vamos a tener el próximo año una nueva institucionalidad relativa a los gobernadores regionales. Por lo tanto, las instancias de los contextos y los entornos de la movilidad han ido cambiando drásticamente, y la forma en que veníamos haciendo, construyendo la gestión del tránsito, la gestión de la movilidad, definitivamente no es igual a lo que veníamos haciendo hace un par de años atrás. Por lo tanto, eso requiere y enfrenta la necesidad que necesitamos construir y gestionar la movilidad desde un enfoque colaborativo, desde una mirada integral, y que los diferentes elementos de la movilidad podamos construirlos de manera conectada.
Pensemos en la incorporación, en las disrupciones de las plataformas, lo que significa el IoT, lo que decía Paola respecto al tema de la información y cómo podría mejorar esa información, la toma de decisiones en aspectos de movilidad para todos quienes participamos del ecosistema de movilidad. Del mismo modo también tenemos que pensar, y hay un gran desafío para nosotros como encargados del tránsito en las diferentes ciudades de nuestro país, avanzar de la gestión, del concepto de gestión de tránsito para avanzar a un concepto de gestión de la movilidad. Y eso significa que ya no estamos viendo a lo mejor la semaforización como un elemento solo pensado en el vehículo motorizado. De hecho, la pandemia nos invita a pensar ahora qué elementos y qué recursos tenemos en el espacio público para repensar la gestión de la movilidad, ahora incorporando las variables, ¿no es cierto?, de bioseguridad. Por lo tanto, tenemos que pensar ahora no solo en gestionar la agilización del transporte privado, tenemos que pensar en también agilizar el transporte público de una manera segura, tenemos que ver cómo desde la semaforización también podemos generar espacios para la peatonalidad que faciliten el desplazamiento y también lo hagan más seguro, y del mismo modo también todo lo que implica la micromovilidad o la movilidad activa atendiendo a lo que son los ciclos. Por lo tanto, la mirada de la gestión de la movilidad, particularmente del tránsito, tiene que ir mutando hacia una mirada integral de la movilidad. Y ese es un desafío que estamos asumiendo, pero que significa un cambio de mindset o de paradigma de cómo se ha venido haciendo durante todo este tiempo. Algo tan disruptivo como, por ejemplo, poner en un letrero de mensaje variable información de tiempos de viaje para los ciclistas. Del mismo modo, un tercer concepto que nos interesa poder llevar a cabo tiene que ver con cómo desarrollar una visión sobre espacios públicos, pero en esos espacios públicos que sean flexibles y adaptables a esta dinamicidad de eventos, de irrupciones que están ocurriendo en todos nuestros territorios. Y desde aquí entonces tenemos que proveer una serie de elementos, dado esta mirada de ecosistema, para ser creativos y buscar formas de poder hacer ciertos ensayos o pruebas que nos permitan instalar definitivamente a través de política pública diferentes estrategias que nos permitan mejorar la movilidad desde una visión colaborativa y desde una visión integrada. Para nosotros es muy relevante, por ejemplo, plantear cómo a través de lo que significó el abordaje de los temas de pandemia, instalar en diferentes ciudades de nuestro país, a través de una estrategia de semaforización, la instalación en algunos semáforos, particularmente con alta demanda peatonal, de fases semafóricas que sean todo peatón. De esa manera eso significa una reutilización del espacio público, particularmente de la intersección, que genera mejor movilidad dentro de la intersección y establece condiciones de seguridad mucho más fuertes respecto a cómo se desplazan las personas cuando caminan y se desplazan caminando por la ciudad. En definitiva, lo que queremos plantear es que se requiere primero mirar este territorio de una manera integrada para poder concebir la movilidad desde una mirada multimodal o multiintegrada desde los diferentes aspectos. Estamos pensando en particularmente en pensar la movilidad desde el propio ciudadano y desde el propio habitante del territorio. Desarrollar una visión compartida es relevante, porque precisamente este ecosistema que tiene la movilidad necesita una visión compartida común, que de alguna manera permita orientar y alinear todos estos esfuerzos y generar y disponibilizar sobre todo esta información que genera el territorio, que está distribuida y que nos permita tomar a todos buenas decisiones. Y eso implica también redefinir ciertas políticas que en este momento quizá nos están impidiendo hacer uso de estos recursos que el propio territorio nos está disponibilizando. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Entonces queda clarísimo que necesitamos gobernanzas más conectadas con mirada integral y avanzar en el concepto de gestión de tránsito al concepto de gestión de movilidad. Conceptos como ecosistema, territorio de adaptación, sentido táctico y otros. Bueno, también tenemos que tener la visión ahora del área desde el privado y para eso tenemos a Felipe Fernández, gerente general de Uber para el Cono Sur, responsable de la operación en Chile, Argentina, Uruguay y Paraguay, que nos hablará de la visión de Uber como empresa tecnológica respecto al futuro de las ciudades y la movilidad urbana y cómo esto cambió durante la pandemia. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes, Loreto, y un placer, gracias por la invitación y un gusto también compartir este panel con Paola, con Carlos y con Pedro. Y creo que vamos a tener muchísimos puntos de encuentro en lo que comentaban en sus presentaciones. Y como bien tú decías, mi idea es contar brevemente cómo ha sido el impacto de la pandemia también en la movilidad desde nuestro punto de vista
cómo nos adaptamos también durante la pandemia a cómo se adaptaban las ciudades y cómo vemos hacia adelante también el futuro de la movilidad urbana en general. Y un adelanto ahí muy similar a lo que mencionaba Paola, Carlos y Pedro, vemos una movilidad multimodal inclusiva y adaptándose a cómo se mueve la gente. Entonces esa es mi idea de contar en esta breve presentación. Quizás simplemente para empezar y dar un contexto general de lo que es Uber en Chile también, por ahí muchos de ustedes ya lo saben, pero es una cobertura del área también de movilidad del 100% de todo lo que es Chile, aproximadamente arriba de 2.2 millones de usuarios activos al mes y de 100.000 socios conductores también al mes, y en enero próximo vamos a estar cumpliendo 7 años desde que llegamos. Entonces, esto simplemente para comentar que para nosotros Chile es uno de los 10 países más importantes a nivel mundial y tenemos un compromiso absoluto con el desarrollo del país, donde 1 de cada 2 adultos tiene la aplicación en su teléfono. Entonces es un poco de contexto de lo relevante también que ha sido la movilidad en Chile para nosotros también. Y quizás ahora sí, comenzando a cómo ha sido el impacto de la pandemia, nosotros somos una empresa que en nuestro núcleo principal tiene que ver con la movilidad, con la tecnología, al servicio de la movilidad. Y cuando se desató la pandemia a nivel mundial y sobre todo también en lo que ha sido Latinoamérica, nuestra posición fue también justamente lo que dice acá en esta slide, ¿no? La empresa que ayuda a mover a las personas. Nosotros creíamos que lo correcto era pedirle a las personas que se queden en su casa. Esa fue la primera etapa, pedirle a todas las personas que por favor no se muevan en función de lo que queríamos también lo mejor para ellas y para las ciudades. Y eso implicó un desafío muy grande porque muchísimas personas utilizan la aplicación para moverse de un lado a otro o para generar ingresos, como lo mencionaba también en la slide anterior. Y la segunda etapa que avanzamos luego de esta adaptación a que las personas también se queden en sus propias casas fue, bueno, ¿cómo podemos nosotros como plataforma adaptarnos a cómo las personas hoy se están moviendo, cómo las ciudades empiezan a moverse, inclusive en muchas de estas etapas de menor movimiento, ¿no? Y acá entraron los ejemplos que como equipo global y local logramos desarrollar productos que fueron específicamente desarrollados para la movilidad de las personas en tiempos de pandemia, ¿no? Productos como Uber Flash, Uber Shopping, Uber Medics, son productos que nacieron durante la pandemia y el propósito tenía que ver con ayudar a que las personas se puedan mover de una manera diferente o en realidad que puedan enviar artículos o que puedan pedir comida también o sus compras de supermercado de una manera diferente a como lo estaban haciendo también, reconociendo la nueva realidad, ¿no? Entonces, para nosotros la segunda gran etapa fue cómo nos adaptábamos a esta nueva forma de moverse. También contribuimos, damos más de 15.000 viajes. Uber Medics permitió al personal de la salud que también se pueda mover para cumplir con sus tareas esenciales. Y la tercera gran etapa, que es la que estamos también viviendo, a pesar de algunos cambios en general de diferentes fases, pero creo que a lo que apuntaba también Paola, Pedro y Carlos, hacia adelante y hacia el futuro, cómo vemos esta movilidad, y realmente creemos que la movilidad sustentable y la movilidad del futuro requiere un enfoque multimodal. Quizás esta multimodalidad la vemos en 3 cuestiones muy específicas, ¿no? Lo primero que está a la izquierda, que tiene que ver con Transit, es esta integración también entre la tecnología, pero también el servicio de lo que ha sido el transporte público. En Santiago tenemos la posibilidad, lo que es Transit, la posibilidad de chequear también los trayectos del transporte público de la aplicación. Y prepandemia, ¿no? En momentos prepandemia nosotros veíamos que 1 de cada 3 viajes que empezaban o terminaban muy cerca de estaciones de transporte público, y esa integración con otros sistemas de movilidad, o en este caso el transporte público, es algo clave para nosotros. El segundo componente tiene que ver con los datos. Los datos como un input clave para diseñar las ciudades del futuro, las ciudades que creemos que van a estar en el futuro. Y los datos tienen que ver desde temas de, por ejemplo, ayudar a entender las velocidades promedios en determinados lugares de la ciudad, de entender cómo se está moviendo la gente en determinados momentos. Las horas punta también cambiaron. Entonces, los datos al servicio de la planificación urbana como un componente que como empresa de tecnología conocemos mucho y creo que podemos también aportar valor ahí para las ciudades. Y la tercera, la mencionaba también Paola y lo mencionaba Carlos y Pedro también en su presentación. Creemos que se va hacia una movilidad integrada de diferentes opciones, ¿no? Para nosotros esto implicó en Chile y en diferentes países de la región ampliar las opciones
que uno tiene para poder solicitar viajes desde la aplicación. La inclusión de Uber Taxi como una posibilidad para que las personas que son usuarios de la aplicación puedan también pedir un taxi de la aplicación. Uber para empresas es algo que también hemos desarrollado y creo que va también mucho más allá el futuro, ¿no? Una movilidad mucho más integrada y sustentable. Y con la sustentabilidad paso a la siguiente también slide y con esto voy a ir cerrando. Nosotros estamos convencidos que las ciudades como las conocemos deben cambiar y deben cambiar para el beneficio de los peatones, para el beneficio de todos los chilenos. Y coincido completamente con lo que mencionaba anteriormente en el panel, nosotros lo que siempre vemos es que lo que queremos es la eliminación del auto particular. Ese es nuestro gran competidor y creemos que la movilidad va hacia eso y va hacia adaptarse a cómo pensamos las nuevas ciudades. En términos de este Green Recovery, como nosotros también lo llamamos, nos comprometimos como empresa a convertirnos en una plataforma cero emisiones para 2040, es decir, con el 100% de los viajes en vehículos de cero emisiones, en transporte público o con micromovilidad también. Y eso es en todo el mundo, incluido Chile. Creemos que ese objetivo lo podemos lograr en 2030, o sea, antes de 2040, y eso va a requerir un esfuerzo de todos, el público, el privado también, en lograr esa conversión hacia una flota eléctrica y mayor sustentable. Y también va a requerir, como decía antes, una multiplicidad de opciones, ¿no? Viajes compartidos, cero emisiones, multimodales, hablábamos también de la bicicleta antes, e integrados también, como mencionaban bien Carlos, Pedro y Paola. Así que hacia allí vemos el futuro. Creemos que si bien han idas y vueltas con diferentes cambios en las fases, creemos que también hacia allá va el futuro y creemos que podemos ser parte del mismo, contribuyendo también para el desarrollo de las personas y las personas de las nuevas ciudades que esperamos surjan pronto. Muchas gracias, Felipe. En base a lo mismo, como para cerrar tu presentación, ¿qué tendencias ves en esta nueva forma de moverse en las ciudades en la pandemia con la situación en que estamos hoy día? En Santiago, en fase 2, retrocedimos, y con las reaperturas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, está claro, y como bien tú lo decías, ayer con el cambio de la fase 2 de Santiago, esto puede cambiar, pero ya veíamos que la manera de moverse de las personas había cambiado. Por ejemplo, en Santiago en particular, ¿no? En las comunas que en su momento llevaban más tiempo reabiertas, como eran Las Condes o Vitacura, veíamos una tendencia clara a viajes sucediendo dentro de la misma comuna. Aproximadamente el 38% de los viajes eran dentro de la misma comuna. También habíamos visto que las horas punta desaparecen o desaparecían a medida que veíamos que algunas zonas de Chile se van reabriendo o se iban reabriendo en ese momento, desaparecían estas horas punta. Entonces veíamos que los viajes son parejos entre más o menos el mediodía y las 20 horas. Quizás tiene que ver mucho con el efecto de que las personas aún trabajan desde sus casas y solamente salen para algunos trámites, o también a los que empleadores han flexibilizado los horarios de entrada y salida. También vimos que otros servicios como ha sido Uber Flash aumentaron también la posibilidad de que las personas se queden en sus casas y puedan enviar artículos del punto A al punto B. Entonces, la movilidad realmente cambió desde los horarios durante el día, desde la cantidad de viajes, desde la longitud y tiempo de esos viajes. Y también creemos que a medida que se vaya reabriendo más las ciudades en general, también a esta integración. O sea, nuestra expectativa y creemos que va a haber más integración en los diferentes modos de transporte. Y bueno, por eso también nosotros hemos ido adaptándonos e ir preparándonos para eso, ¿no? Con Transit, con Taxi, con un montón de opciones más que esperamos traer pronto. Muchas gracias, Felipe. Exacto. La pandemia ha mostrado que la movilidad es un tema primordial hoy en día en la ciudad, ¿cierto? Y también, bueno, para ir cerrando e ir concluyendo, dejar claro que de qué manera se podría pensar, o sea, lo dejo dando vuelta en el fondo, de qué manera se podría pensar en formas en que las Smart Cities respondan a las desigualdades y complejidades de las ciudades chilenas y de Latinoamérica en general vinculadas a la modalidad, ¿cierto, Paola? El democratizar la movilidad, que esto sea, y lo smart, ¿cierto? Que esto sea para todos. Así es que, bueno, quiero agradecerles a cada uno de ustedes por este espacio, por esta conversación. La verdad es que esta conversación es importantísima para la ciudadanía y poder compartirla con todos ustedes. Para mí, como arquitecto y académica de la Universidad San Sebastián, es un lujo poder sentarme con
cada uno de ustedes, conversar estos temas y transmitirlos a todos y a todas. Así es que muchas gracias por esta instancia y que esté muy bien. Gracias a todos ustedes por haber participado en esta interesante conversación y los invito a que sigan con nosotros. Todavía quedan temas y sesiones por analizar.